Listo. Nos habíamos entonces quedado, o habíamos discurrido sobre los actos introductorios. Y en ese sentido habíamos explorado los actos introductorios, el atestado policial, la denuncia, las cuales habíamos explorado y nos habíamos quedado por iniciar con los aspectos relacionados con la querella. Hay un autor un doctrinario que define, Rivera Silva, que define este elemento de la averiguación previa como pues, la relación de hechos que se expone por un ofendido ante un órgano investigador, con un deseo manifiesto de que se persiga al autor de el delito. El análisis de esa definición, por supuesto, arroja algunos elementos importantes, ¿no? Porque la querella debe de tener una relación de hechos, que esa relación de hechos sea realizada por la parte ofendida y que se manifieste la queja, ¿no? Así como el deseo que se tiene por perseguir al autor del delito. A mí me gusta traer a colación esta definición porque además de ser muy práctica por los elementos que ahí señalan, muy sencilla, ¿no? Pero también pues, hay definiciones un poquito más complejas, más finas, más profundas, desde el punto de vista doctrinario, como las que tienen en pantalla o algunas otras que ustedes podrán encontrar a lo largo de la doctrina, ¿no? Como aquel derecho potestativo que tiene el ofendido por el delito para hacerlo del conocimiento de la autoridad competente y dar anuencia para que sea perseguido, ¿no? Lo importante es que la querella, pues es uno de esos medios legales a que se recurre para poner en conocimiento del órgano competente la información de que se ha cometido o de que se pretende cometer un delito, pero con la particularidad de que solo puede recurrir a ese mecanismo la persona ofendida o el legítimo representante de esa persona ofendida. Siempre, por supuesto, que se trate de delitos que por disposición de la ley se persigan a instancia de parte. Y, por supuesto, que se exprese la voluntad de que se proceda en contra del responsable. Así también la querella, pues es un tanto una participación desde el conocimiento sobre la comisión de un delito, de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte, como una declaración de voluntad formulada por el interesado ante la autoridad pertinente, con el efecto de que, tomada en cuenta la existencia del delito, se le persiga jurídicamente y se sanciona al responsable. El Ministerio Público no puede iniciar una investigación o una averiguación previa o realizar su labor investigadora en la persecución de un delito que se persigue por querella de parte, ¿no? Sí. Si esta no se ha presentado, no lo puede hacer el Ministerio. Por lo que, pues, da una idea clara de que la querella funciona como una especie de autorización que, para desempeñar una función persecutoria,
la víctima o el legítimo representante de la víctima le concede a esa autoridad, ¿no? Podríamos, en todo caso, definirla como esa manifestación de voluntad, del ejercicio potestativo, formulada por ese sujeto pasivo o por, llamado de una manera más simple, el ofendido, y como hemos dicho, con el fin de que esa autoridad competente, que es el Ministerio Público, tome conocimiento del delito no perseguible de oficio para que se inicie y se integre la averiguación previa correspondiente y en su caso se ejercite la acción penal. Las querellas presentadas por las personas morales, las personas jurídicas, pueden ser formuladas por un apoderado que tenga un poder general para entablar los pleitos y cobranzas con una cláusula especial, sin que sea necesario un acuerdo previo o la ratificación del órgano de administración o de la asamblea de accionistas, ni un poder especial para el caso concreto. En ese sentido, creo que es importante acotar que debemos de acudir a dos circunstancias particulares de la doctrina no penal. En el primer caso, la teoría general de la representación. Si estamos hablando de personas jurídicas, hay una forma natural de ser representados. Esa forma natural, o el representante legal natural, es el administrador único, en el caso de que así lo decida, o el presidente del Consejo de Administración, o alguno de aquellos a los que se les haya dotado de la representación, ¿no? Y eso hay que estudiarlo muy bien. Pero esa teoría general de la representación también abarca a otras entidades o otras personas jurídicas, como personas jurídicas civiles, a las cuales habría que atender a su naturaleza, o la propia de las personas, ¿no? De las personas individuales. Esa propia que es que yo puedo ser representado cuando soy menor de edad de manera natural por mis padres, o cuando soy cuando soy mayor de edad de manera accidental, ser representado por un mandatario, sea general o especial, ¿no? Entonces es importante entender cómo puede actuar cada persona jurídica y cada persona física. Adicionalmente, es importante que para el caso de las personas jurídicas entendamos o comprendamos a plenitud el funcionamiento, no solo en la legislación, sino en su pacto social. En el pacto social podemos definir o se pueden definir algunos aspectos relacionados. No porque alguien sea mandatario, puede hacerlo, ¿no? Tenemos que entender qué es un mandatario, qué es un mandato especial, qué es un mandato general, qué es un mandato con cláusula especial, qué es un mandato judicial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y dónde puede actuar cada uno. Y sobre todo, en qué es que se le permite, tanto en acto originario, que es el documento constitutivo de la persona jurídica, o en su caso, de manera especializada, de acuerdo a las facultades que los órganos de soberanía o los órganos de administración, si saben cuáles son los órganos de soberanía, los órganos de soberanía es la asamblea de accionistas o lo que haga sus veces, y los órganos de administración, pues puede ser el consejo de administración en una entidad, en una sociedad anónima, la junta directiva en una sociedad civil, o el administrador único, si es que así se decidiera en el caso de una entidad, una sociedad mercantil, ¿no? Entonces, esos elementos hay que comprenderlos muy bien para que podamos encontrar los alcances de esa representación o de esa capacidad de acudir a las instancias o a la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público, en el que podemos o pueden ese tipo de personas o ese tipo de
sí, tipo de personas, personas jurídicas, personas morales, acudir a querellarse en un proceso, ¿no? O sea, autorizar al Ministerio Público al inicio de esos procesos penales. Y eso se puede hacer a través, por supuesto, de representantes legales naturales o de representantes legales accidentales. Entonces, las querellas presentadas por las personas físicas pueden ser suficientes o serán suficientes que se presenten con un pues poder general o qué sé yo, ¿no? Habrán algunos delitos en los que por sus peculiaridades o por sus características propias, por requerimiento de la ley, podrán ser limitadas las representaciones. Por eso es que hay que estudiar el tipo delictivo, ¿no? Los tipos, en el caso de las personas jurídicas, pues obviamente no existen. En el caso de personas físicas, si pudieran existir esas limitaciones, como en el caso del rapto, el estupro, o de esos delitos en donde hay un resguardo también de esas personas físicas. Pero en caso de que no, el resto de los delitos en donde hay acción pública en instancia particular, es necesario, pues, por supuesto, que las personas o acudan de manera personal o a través de un apoderado, un mandatario que tenga las facultades suficientes. Ahora, también puede ocurrir que sea la administración pública, ¿no? La administración pública puede actuar por conducto de ciertas personas que están autorizadas mediante un acuerdo, un acto administrativo delegatorio emitido por una autoridad competente, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener, pues, cierto grado de certeza también respecto de la teoría de la representación para las entidades públicas. Recordemos que no todas o que las entidades centralizadas deben acudir o deben querellarse a través del Ministerio Público, como habíamos leído en el caso eh, eh, de los actos iniciales. Y habíamos señalado también que las personas jurídicas con... no, las entidades descentralizadas, que son personas jurídicas diferentes, entidades descentralizadas o autónomas, pueden acudir o pueden querellarse por sí mismos, ¿no? En cuenta y especialmente la administración tributaria en lo que le compete. En ese sentido, creo que es importante acotar, es importante anotar que esa representación debe de ser bien definida para enterarse de la competencia específica del funcionario que lo hace. En el caso de la administración pública, pues evidentemente también, aunque no hay un órgano de soberanía, porque el soberano es el pueblo, sí hay un órgano de administración que generalmente en estas entidades se conforma por un órgano unipersonal o por un órgano también colegiado. Una junta directiva, un consejo director, un consejo directivo, que al final de cuentas es un órgano administrativo colegiado, ¿no? En donde se delibera y se toma una decisión colegiada y se define la representación. En el caso de las personas jurídicas, de las personas de los órganos descentralizados, tendrán que ser a través, por supuesto, que sean, cuando son unipersonales, pues tendrá que ser esa persona la que lo define. Pero en todo caso, debe de atenderse mucho, y esto es muy importante, respecto a cuál es o cómo se ejercita la teoría general de la representación en esos casos particulares en donde son distintos a las personas físicas. Aunque hay un elemento a las personas físicas, porque puede haber posibilidades de mayores de edad con incapacidad, o pueden haber menores de edad, o pueden haber ausencias, etcétera, etcétera. Entonces esas circunstancias las debemos de acotar con mucha particularidad. No sé quién estaba preguntando algo. Vamos a ver, el hecho delictivo puede empezar por querella, denuncia, prevención policial o solo querella, dijo. Ana Luisa, es lo que venimos discutiendo en las últimas semanas. Hay
El primer acto del procedimiento, la noticia criminal, puede ser atestado policial, denuncia, querella o investigación de oficio. Y hemos visto ya el atestado policial en una clase, la denuncia en otra, y ahora estamos viendo en esta clase la querella. Si te queda claro, si no me avisas. Es preferible que levantes la mano para que sea, si tienes dudas, no tengas ningún problema. Yo lo puedo responder. Ahora, hay una... sí, César Franz, adelante. Buenas noches, Lick. Yo tengo Buenas una noches. pregunta. ¿Cuál tiene como más peso o cuál es la que debemos de escoger para hacer del conocimiento el acto delictivo, perdón, o el hecho? Vamos a ver, Franz. En principio tiene que ver con qué tipo de delito. En segundo tiene que ver con si es de oficio o es de oficio a instancia particular. Esa diferencia en la acción te marca algo muy importante. Y es que la actuación del Ministerio Público no se puede dar de manera oficiosa. Entonces, en el caso de los perseguidos o los delitos de acción pública, basta con presentar la denuncia. Tú puedes constituirte en querellante adhesivo, pero basta con presentar la denuncia. Como vimos cuando vimos hace un par de clases, ser denunciante no te hace parte, ¿no? Denuncias y ya, pues eso puede seguir, ¿no? Diferente a la querella, en donde sí, pues evidentemente vas a tener una participación más activa. En el caso de los de instancia particular, pues sí necesitas tener esta autorización, este empuje hacia el Ministerio Público, que es la querella. Y, por supuesto, dependiendo de qué, y bajo ese primer concepto que te define qué utilizar, cuál es el mecanismo a utilizar, entonces tú debes de definir qué grado de participación puedes tener, ¿no? El tipo delictivo te puede definir, además, quiénes pueden ser, ¿no? O sea, querellantes, como habíamos dicho. Hay algunas en donde están prácticamente, o algunos en donde, inclusive en los delitos de acción privada, en donde hay una definición clara de quiénes pueden ser, ¿no? Los que puedan querellar. Y en ese caso, si se trata de delitos de acción pública, tú podrás definir si lo haces a través de una o de la otra, dependiendo del grado de participación que tú quieres tener. Entonces, ahí es donde estriba lo que tú tienes que definir respecto a si haces una denuncia o una querella. Ya veremos concentrado en un cuadrito que vamos a presentar en la pizarra cómo diferenciar una denuncia de una querella, ¿no? Que pues la verdad es que no hay mucha diferencia, la denuncia es un poco más sencilla que la querella sí debe estar un poquito más sustanciada, debe tener, ya veremos un poco más adelante, ¿no? Pero es importante también conocer los efectos. Si es delito de acción pública, puede ser cualquiera de las dos, y tienes que definir cuál quieres que sea tu participación. ¿Te queda claro ahí, César? Sí, Lick, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, eh, hay algunos juristas en el derecho penal que no son partidarios de la querella porque cuando el Estado delega sus facultades a los particulares y el delito no se castiga, ya sea porque el querellante no se presenta a tiempo o no presenta su queja en tiempo o porque pues está en manos de una representación inactiva o esa representación no alcanza su objetivo. Entonces, estos autores definen que la justicia sufre una lesión por la inactividad o por la poca eficiencia en la actividad de particular. Entonces, consideran que
el derecho penal no debe de permitir este mecanismo de noticia criminal, planteando como fundamento que si los delitos representan un peligro para la sociedad, pues es incuestionable que deba perseguirse, ¿no? O sea, independientemente de quién sea el afectado, o sea, se debe perseguir sí o sí, y pues no puede quedarse el castigo al arbitrio de los particulares, ¿no? Pero por otra parte, si esas conductas, debido al carácter público del derecho penal, únicamente afectan intereses privados o intereses particulares, pues ellos dicen que son figuras delictivas que deberían de desaparecer del derecho penal, del Código Penal, porque no hay una afectación a la sociedad. Entonces, esa fundamentación política que hacen estos juristas es importante entenderla, pues como una negación a la defensa de intereses particulares y una férrea posición para la defensa de los intereses sociales. El derecho penal es un poco más amplio que eso y creo yo, y creen pues la mayor parte de los juristas que esta tendencia es equivocada, ¿no? Esa es una tendencia cuya naturaleza tiende a desaparecer de los ordenamientos, ¿no? Penales, debido a que pues el Estado moderno es el único titular celoso de la potestad punitiva y no señalan ellos, dice que no se debería de delegar ese poder a nadie, aunque pues sea una disponibilidad procesal. Pero otros, por supuesto, señalan que la institución de la querella, lejos de proscribirse en las legislaciones, lejos de quitarla, de atacarla y de eliminarla, pues debe conservarse como un medio pacifista adecuado para la concordia y el feliz desenvolvimiento de las relaciones humanas. Dejando a un lado esa fundamentación política de la querella, creo que es más importante adentrarnos en la naturaleza jurídica. Y con respecto a la querella, pues existen dos tendencias. La primera la sitúa dentro del aspecto general de la materia, ¿no? Considerándola como una condición objetiva de punibilidad. Y la segunda, como un instituto procesal. Entonces, algunos autores consideran que no deben existir los delitos perseguibles por querella. Es decir, por querella necesaria, ¿no? Por querella obligatoria. Porque pues el derecho penal solo debe tomar en cuenta los intereses sociales y no abrazar o no acoger situaciones que importan intereses de carácter particular. Entonces, si el acto quebranta la armonía social, debe perseguirse, independientemente de quién o de que quién lo quiera o quién no lo quiera, ¿no? Si lo quiere o no la parte ofendida. O si el acto, por cualquier razón, vulnera los intereses particulares, como habíamos dicho anteriormente, pues simplemente debe desaparecer del catálogo de delitos. Y otros autores ubican a la querella como una condición objetiva, ¿no? Es decir, no admite que sea presupuesto procesal, ya que no se promueve con ella la acción penal. Por ser esta una condición de derecho sustancial para la punibilidad. Además, el hecho se hace punible y por lo tanto constituye un delito solo en cuanto sea querellado. Ese señalamiento como una condición objetiva de punibilidad, ¿no? De que comprendida dentro del derecho penal sustancial
porque el Estado está limitado en su potestad punitiva al dejar al sujeto pasivo del delito en libertad para poner en movimiento la acción penal, ¿no? Entonces, en ese sentido, algunos autores sitúan la querella dentro del campo del derecho de procedimientos penales, considerándolo como un requisito de procedencia, ¿no? De procedibilidad. Y otros, por supuesto, coinciden al afirmar que también es un requisito de procedibilidad, es decir, un requisito para proceder. Pero no puede ser de otra forma, porque concebida como un derecho potestativo, es decir, un derecho que yo tengo la potestad de hacerlo o no, pues ese derecho potestativo que tiene el ofendido por el delito, esa potestad que tiene para hacerlo el conocimiento de las autoridades, en él la actuación del engranaje judicial estaría condicionado a esa manifestación de voluntad del particular, sin la cual, sin ella, pues no es posible proceder. Y de ahí es que la querella se entienda como un requisito de procedencia, de procedibilidad. Si bien es cierto, la querella fragmenta la actividad del Ministerio Público y que es contraria a algunos aspectos generales, de concepción general del sistema, en el sentido de que es una facultad exclusiva de la autoridad pública, la persecución de los delitos, pues al final no termina siendo precisamente exacto. Ya que como es un derecho potestativo de la víctima de un delito, poner en conocimiento un probable hecho delictivo, al no hacerlo, esa autoridad, aunque esté presente en la comisión del mismo, estaría impedida para actuar hasta que se haga formalmente de su conocimiento. Entonces debe existir la querella, y con ello se contribuye a la despenalización de delitos no graves, lo cual también ayuda a que se aligere el sistema penal, se otorguen libertades, se garantice la reparación del daño de la víctima y se descargue el exceso de población en las cárceles o reclusorios, ¿no? Como política penal general. Entonces, ¿quiénes son los que pueden presentarla? En principio el ofendido. Tiene que ser el ofendido. Ahora, puede darse la circunstancia de que el ofendido, por razones legales, y aquí es cuando utilizamos esas frases que se nos quedan como abogados y nunca las entendemos hasta que les damos atención. Tiene que ser el ofendido, salvo que, de hecho o por derecho, una persona no puede hacer la persona. ¿Qué es de hecho o por derecho? Una persona que de hecho no esté en el territorio nacional y tenga que presentarlo, tenga que hacerlo a través del mandatario, o porque de hecho tiene alguna circunstancia, una imposibilidad de movilización y otorga un mandato, o por derecho porque no tengo la capacidad para acudir al Ministerio Público o porque estoy limitado en mis derechos, etc. ¿no? O sea, por cualquiera de esas circunstancias, pero en todo caso no es ese tercero, ¿no? Y por eso es importante relacionar la teoría de la representación a ese respecto. Y eso implica, por supuesto, entender que el sujeto legitimado para presentar la querella es el ofendido. Y el ofendido lo puede hacer de dos formas, de manera directa y personal, o de manera indirecta a través de un tercero. Es decir, un representante legítimo, un apoderado, una representación natural o una representación accidental. Esa es la circunstancia especial en su formulación. Ahora, ¿qué dice
nuestro código. Por favor, necesito 1, 2, 3 personas que me levanten la mano. Ahí estamos con las 3. Por favor, Milagro Estefanía Alvarado, léeme el artículo 302 del Código Procesal Penal. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener 1. Nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. 2. Su residencia. 3. La cita del documento con que acredita su identidad. 4. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. 5. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y 8. La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltare alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Muchas gracias, Milagro. Ahora vamos a ver, tú me vas a hacer favor también de recordarnos la denuncia leyendo el artículo 297. Ya vieron todos los requisitos que plantea para la querella, y ahorita los vamos a ver, el artículo 302. Y este es solo para recordar lo que dice el artículo 297. Por favor, Milagro. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Muchas gracias, Milagro Estefanía. Eres muy amable. Con esos dos artículos ustedes pueden encontrar en principio una diferencia sustancial entre las dos figuras. Ya como hemos dicho, veremos con detenimiento en un cuadrito las diferencias entre una y la otra. Pero lo más importante es entender la informalidad de la denuncia y la formalidad de la querella. Es decir, hay más requisitos que cumplir en el caso de la querella. Y la propia ley señala cuáles son aquellos elementos de los cuales el escrito se debe de integrar. Ojo con esto. El propio artículo deja a salvo el hecho de que la omisión de uno de ellos no sea óbice para continuar el proceso, ¿no? Es decir, no por no llevar la representación legal o no por no llevar los documentos que acreditan su identidad o por no llevar alguno de estos elementos que señaló o que leyó Milagro Estefanía, no por ello va a ser rechazada. En ese sentido, el artículo permite que se siga el procedimiento sin que haya ningún inconveniente. Muy bien. César Franz, por favor, ¿me puedes leer el artículo 303? ¿Nos puedes leer el artículo 303? Sí. Artículo 303. Denuncia y querella ante un tribunal. Cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, éste le remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Muchas gracias, te agradezco mucho. Entonces, en el caso de que la querella sea presentada ante un juez,
este la debe de remitir inmediatamente al Ministerio Público. Y por favor, Lenny Araceli, ¿me puedes leer el artículo 307? Remisión de actuaciones. Las copias y fotocopias de las actuaciones serán remitidas al Ministerio Público en un plazo de 3 días, sin prejuicio de lo previsto por el caso de aprehensión de personas. El original de las actuaciones y las cosas secuestradas, salvo que el Ministerio Público las requiera para diligencias específicas y temporales, siempre quedarán en el juzgado. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces, estas son la triada de disposiciones legales sobre las cuales tenemos que contemplar nuestra o la elaboración de nuestra querella. Esta querella, y de acuerdo a lo que ustedes tienen en sus códigos procesales penales, en sus manos en estos momentos, en el artículo 302, es lo que servirá de guía para formular ese escrito. Por ello es, los alumnos, o quienes han sido mis alumnos, saben que a mí me gusta ir construyendo sobre esa base de la instrucción legal, ¿no? de la instrucción o de lo que señala de los requisitos que establece la ley. Siguiendo esas líneas, fácilmente podemos hacer un escrito sin necesidad de ir a comprar un CD donde el Buki, en donde haya un montón de machotes, o de pedirle un machote, o meternos, como ha sido famoso ahora, meternos a un grupo de Facebook para solicitar machotes sobre una circunstancia particular. Porque en términos generales, y aquí es muy importante, me voy a detener en algo que ustedes no deben perder de vista. Cualquier escrito que haga como profesional, en la materia que sea, un recurso administrativo, una denuncia penal, una querella penal, una demanda civil, una demanda laboral, todos esos escritos tienen una sustancia que no es la forma. La forma la tenemos que cumplir porque sabemos que nos la van a rechazar y en nuestros dorados tiempos, tanto los órganos jurisdiccionales como los órganos administrativos, pues buscarán la forma de no sobrecargarse de trabajo y cualquier rechazo o cualquier forma de repeler estas acciones, pues procederá, ¿no? Entonces, debemos que prestarle mucha atención a la forma. Pero la esencia no está en la forma. La forma nos va a dejar pasar el examen liminar. Ese examen in limine que hace el órgano jurisdiccional o el órgano administrativo de nuestro escrito tiene que ver con la forma, con el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley. Pero el caso no se plantea en la forma. El caso se plantea en la argumentación. Y si no sabemos argumentar, no tenemos caso. Si yo no le sé explicar al juez qué quiero y por qué quiero, no lo puedo hacer. Actos tan sencillos como ponerlos a ustedes a escribirme un WhatsApp para pedirme lo que ustedes necesitan son fundamentales para aprender a argumentar. Por supuesto, no quiero señalar a nadie, ni estoy diciendo que a alguien en particular. Voy a quitar esto para que nos veamos mejor. Si alguien necesita, analicen este ejemplo, que es un ejemplo que yo voy a poner imaginario, que no estoy diciendo que me haya sucedido ni hoy ni nunca con ningún estudiante.
digamos, pero lo voy a poner. Señor 307 es el artículo. Alguien a quien yo no identifico, que no tengo registrado, me manda un WhatsApp y me dice, licenciado, por favor, ¿me puede dar acceso a los grupos? Esa es una petición mal formulada y es una petición sin contenido suficiente como para que yo les resuelva. Es una micro resolución que yo voy a hacer. En esa micro resolución yo tengo que saber quién me lo está pidiendo, sobre qué me está hablando, cuál es el curso, quién es el que me lo está pidiendo, qué es lo que quiere y para qué lo quiere. En ese acto tan sencillo, nosotros debemos de entender que esas fórmulas de comunicación básicas son las mismas que tenemos que tener con el tribunal o con un órgano administrativo. Cuando ustedes, bueno, ustedes son, según veo, todos son muy jovencitos y seguramente algunos de ustedes pues piden permiso para ir al concierto de Bad Bunny o para ir al concierto de la Plaza de los Mártires o para ir a una fiesta. Cuando llegan a su casa y se lo piden a sus padres, ustedes plantean los antecedentes. Papá, fíjate que este viernes pues es el día de la autonomía universitaria, va a haber una actividad en la universidad y queremos ir, nos quedamos de juntar con nuestros amigos, me quiero divertir, ¿verdad? Esa justificación es precisamente la argumentación que yo le doy a mi padre. Y llega a esa relación de micropoderes que estoy planteando, que es la relación entre un hijo y un padre, es precisamente la misma fórmula que se debe acotar cuando se trata de una petición judicial o una petición administrativa. Es decir, debo de tener los elementos de juicio necesarios para que quien me va a resolver entienda el contexto, conozca el análisis jurídico que yo le presento, que sirve de basamento para mi solicitud, y pueda hacer un planteamiento, es decir, una solicitud precisa, clara y definida, para que ese funcionario pueda resolverme la situación. Y acá vendrán una cantidad de circunstancias a las cuales habremos que atender sobre la argumentación, como las reglas de la lógica y una infinidad de circunstancias que tienen que darle a forma. Pero si yo no sé argumentar, si yo no presento los argumentos, no lo puedo hacer. Porque vamos a ver, generalmente nos ponen un ejemplo cuando empezamos a estudiar la lógica jurídica y nos definen un simple silogismo. Quien mata a otra persona tiene 10 años de prisión. Juan mató a Pedro. Conclusión, Juan tendrá 10 años de prisión. Y no hay cosa más alejada de la realidad de un caso que ese silogismo. Eso no existe en la realidad. Si fuese tan sencillo, esa teoría de que los abogados vamos a desaparecer sería cierta. Porque no hay un análisis jurídico inmerso, ni hay una argumentación, ni hay una formulación clara y objetiva de lo que estamos buscando. Ustedes pueden saber el procedimiento penal, administrativo, civil, laboral, el que sea, se lo pueden saber de pe a pa. Pero si ustedes no argumentan adecuadamente, de acuerdo a la lógica, si no le ponen coco a eso, va a ser difícil que ustedes logren esa comunicación fluida con el tribunal o con el órgano administrativo. Lamentablemente, y ese no es un defecto de nuestra casa de estudios únicamente, sino a nivel general, las escuelas de derecho
le han prestado poco interés a la argumentación jurídica. Pero es importante hacerlo, es importante prestar la atención y es importante empezar a definir en nuestros cerebros cómo es que yo debo de manifestarme en un memorial, cómo debo de manifestarle a la autoridad lo que yo busco, lo que yo pretendo. Esa pretensión debe estar justificada y esa justificación, desde el punto de vista de los hechos y desde el punto de vista del derecho, es precisamente la argumentación que yo requiero, que es, por decirlo de alguna forma, la carnita del memorial. La querella puede cumplir con todos estos requisitos, pero si ustedes, cuando definen en ese relato circunstanciado del numeral 6 y el numeral 7 y 8, en donde se hace relación a las pruebas y a los argumentos, no la tienen bien sustanciado, por supuesto les van a aceptar su querella, va a caminar, pero no van a tener un resultado adecuado. ¿Por qué? Porque yo no he sabido hacerle ver al Ministerio Público o al juez o al funcionario público qué es o cómo veo yo esa circunstancia en particular. Isabel de León hace un comentario bien interesante. Miguel Carbonell habla mucho sobre la importancia de la argumentación jurídica. Miguel Carbonell es un jurista mexicano que le fascinan las redes sociales. Y en efecto, él tiene una maestría, o otorga una maestría en su centro de estudios mexicano, una maestría sobre argumentación jurídica. Por supuesto, no le estoy diciendo, no le estoy haciendo propaganda, pero la pueden ir a ver, lo pueden seguir en las redes sociales. Tienen videos muy interesantes que están vinculados, por supuesto, al sistema jurídico mexicano, pero que plantea asuntos que creo que a ustedes como futuros profesionales les servirán mucho. Si ustedes pueden darse un vistazo, en vez de ver TikToks, asumir, digamos, o ver esos canales, esos videos que presenta el maestro Carbonell, creo que podría ser importante. Por supuesto, hay algunas relaciones y no es él el fundador, ¿no? Hace poco, con muy buenos ojos, me sorprendió la Asociación de Estudiantes del Derecho, creo yo que no fue el año pasado, sino el antepasado, con una conferencia en la que buscaron al profesor Manuel Atienza, un profesor, un maestro de la argumentación jurídica español, que en efecto ha impulsado mucho eso. Voy a ver si lo busco y lo presento, lo pongo ahí en el grupo de WhatsApp, de Facebook, para que lo puedan ver, lo puedan repasar y puedan ver los elementos. Por supuesto, con ver un video no es que yo vaya a aprender a argumentar. La argumentación es una práctica y yo tengo que aprender, tengo que saber, tengo que aprender a decir las cosas, tengo que señalar en esos escritos qué es lo que quiero, ¿no? O sea, desde una simple carta, si yo no sé definir qué es lo que estoy buscando, si me voy por las ramas, si le meto muchas flores y muchas cosas, me puedo perder y puedo no obtener lo que estoy buscando. Para la pretensión es fundamental. Entonces, creo que es importante que le metamos un poco de coco a los asuntos relacionados con la argumentación. Y quiero, digamos, que empezamos a entender ya una parte del proceso. Vamos a hacer un ejercicio en su momento sobre la querella. Creo que en la siguiente clase vamos a construir una querella en conjunto para que la vamos a través de un caso. Perdón. Ya estoy buscando la nueva cepa para hacerme inmune también a ella. Pero quisiera, en todo caso, empezar a discurrir sobre un aspecto importante. Y es cómo empezamos a ver el proceso ya, con todo lo que hemos visto.
Sé que vamos atrasados, sé que vamos ya por sobre el tiempo, pero ya saben que aquellos que se tengan que retirar, lo pueden hacer y pueden después ver el video del resto de la clase sin ningún problema. Alguien me hizo una pregunta ahí. ¿La querella puede ser presentada sin el auxilio de un abogado activo y podría hacerlo un estudiante de Derecho? No. Tiene que tener ese auxilio técnico necesariamente. De hecho, antes, voy a quitar mi cámara porque como me voy a poner a hacerlo en el iPad, entonces al momento que escriba lo único que van a ver es mi peinado. Y no se van a hacer más ricos con eso. Entonces, vamos a empezar a partir de el conocimiento. Entonces, habíamos dicho de los actos introductorios. Esos actos introductorios, solo quiero ver que sí estén saliendo, sí. Y voy a tratar de que lo hagamos. Bien. Entonces, esos actos introductorios, en principio estamos hablando de una noticia criminal, ¿no? Esa noticia criminal que en principio dijimos que podía ser a través de de un atestado policial, una denuncia, que yo siempre la apellido como penal, que una denuncia, como vimos, puede ser ante otro órgano y puede ser de manera general. Estamos hablando de denuncia penal, que generalmente le decimos solo denuncia porque estamos en el contexto de la materia penal. La querella, que es la que vimos hoy, y la posibilidad de que sea conocimiento de oficio. Esa última, ese conocimiento oficioso, que si alguien me puede levantar la mano, por favor. A ver, César, por favor, léeme el artículo 367 del Código Procesal Penal. Muy bien. Delito en audiencia. Si durante el debate se cometiere falta o delito, el tribunal ordenará levantar acta con las indicaciones que correspondan y hará detener al presunto culpable, remitiéndose copia de los antecedentes necesarios al Ministerio Público a fin de que proceda de conformidad con la ley. Análogamente se procederá en el caso de una falta sin perjuicio de la libertad del imputado. Muchas gracias, César. 367 para lo que están preguntando. Ahora, ¿alguien me puede hacer favor
de leer el artículo 289. Ana Beatriz, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 289. Finalidad y alcance de la persecución penal. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades previstas en los 3 artículos anteriores no lo eximará de la investigación para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes. Muchas gracias, te agradezco mucho. Entonces, esos son los artículos que fundamentan la posibilidad de que el Ministerio Público tenga la noticia criminal de oficio. Voy a dejar en pantalla, por supuesto, 2 artículos principales sobre estas conocimientos o la noticia del hecho delictivo, la noticia criminal. 302 que hemos leído, que leemos el 303 y el 307, y la denuncia que está en el artículo 297. Entonces, este es nuestro primer paso de la etapa preparatoria. Voy a dejarlo marcado aquí. Todavía estoy dando clase, mucha. Como nuestro primer paso, que será, por supuesto, sometido a consideración de el proceso, ¿no? Pues que vendrán en el proceso 2 etapas, o una etapa o subetapa importante que tiene que ver con la calificación de ello. Este primer paso lo vamos a cerrar el próximo día con la elaboración de la querella de una forma conjunta acá en la sesión, para después ir entendiendo de qué vendrá el proceso. Y solo para que aquellos que se quieran adelantar, vamos a entrar en una calificación del tribunal que para el caso de el tema civil tendría que venir, sería la evaluación o el análisis liminar, que nosotros veremos en el tema penal como la posibilidad del desistimiento o de la desestimación y los obstáculos de la persecución penal. Esas 2 circunstancias son las que continuaremos después del análisis de la querella, para entender que pues vendrá la posibilidad de que el Ministerio Público, por supuesto solicitando la autorización judicial correspondiente, defina que aquí ese acto que reviste características de delito no existe, que en realidad no pasa absolutamente nada y que entonces pues tenemos que desestimar esa noticia criminal, o que exista algún obstáculo en la ley para perseguir a la persona en específico. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Licenciado, buenas noches. Les saluda Sergio Quiñones. Sí, por favor, Sergio. Adelante. Cuando hablamos de los... Te ruego que me levantes la mano, por favor. Perdón, licenciado. Que viera hacia arriba. Adelante. Sí. Cuando usted hablaba de los obstáculos en la persecución penal, porque no se puede... Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso no es okay. que lo estemos viendo todavía. O sea, lo vamos a analizar, pero es para que ustedes, en todo caso, sepan para dónde vamos a ir. Ok,
Gracias, pero, licenciado. no sé si tienes alguna duda respecto a lo que hemos visto hoy. Y lo que pasa es que no me quiero adelantar porque si no aquí nos dan a las 10 de la noche y podemos seguir. No, licenciado, está bien. Ok, perfecto. Los obstáculos, para que lo sabemos claro, los obstáculos a la persecución penal están relacionados con la posibilidad de presentar excepciones, con la posibilidad de que exista el antejuicio, o de que exista una cuestión antes que debe de ser resuelta, entendiendo que lo penal es la última ratio, ¿no? Que es lo que se llama la cuestión prejudicial, que es algo que tenemos que resolver. Entonces ahí vamos a ir viendo. Por eso te detengo, Sergio, porque eso es todo un tema que vamos a ver. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, licenciado, muchas gracias, todo quedó muy claro. Muy bien. Entonces, si no hay más duda, los dejo a ustedes